Bueno, pues ahora vamos con un plato fuerte del día, todos lo son, porque en Talento podíamos estar 2 horas más y la verdad es que era muy entretenido y muy interesante todo lo que se ha hablado de talento digital, pero ahora vamos a hablar de un tema súper interesante, además que estamos ahora mismo en el centro, en el ojo del huracán, que es el tema de 5G, ¿vale? De todo lo que estamos hablando estos días aquí en Santander, si no está el 5G, nos quedaríamos un poco cojos. No podríamos hablar del IoT, de Smart Cities, de Smart Mobility, del vehículo conectado, de inteligencia artificial. 5G ya está en España, somos de los países pioneros en implementar 5G y tenemos la suerte, además, de contar en España con Mobile World Capital, en Barcelona, que está impulsando, con su observatorio, está impulsando el 5G en España. Para hablarnos, tenemos esta mesa ahora mismo, para hablarnos de 5G, para esta mesa tan interesante que vamos a hablar de 5G, contamos con Eduard Martín, que Eduard Martín es Eduard, bienvenido. Eduard Martín es el CEO y el director del programa 5G de Mobile World Capital Barcelona. Y bueno, muchas gracias. Todo tuyo. Estamos aquí ansiosos por escucharte. Muy bien. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a METIC, a la universidad y a todos vosotros por asistir. Yo creo que va a ser una mesa de debate interesante. Tenemos 4 expertos que ahora os presentaré. Voy a plantear un poco de qué va a tratar la mesa. El título de la misma es 5G, sus características y nuevas oportunidades de negocio. Vamos a ver cómo el 5G puede ser una gran oportunidad. Obviamente nosotros estamos convencidos de ello, que por esto trabajamos en esto. No solo el 5G, sino las nuevas redes inteligentes. Creemos que es una nueva oportunidad de negocio en 4 vertientes. La primera, por la propia complejidad tecnológica de la red, que va a permitir desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, incluso las propias infraestructuras. Vamos a ver cómo se van a interconectar entre ellas y dar paso a nuevas soluciones. En segundo lugar, también por los nuevos servicios que van a aparecer, sin duda alguna, con las redes inteligentes, con esta conectividad de última generación combinada con Big Data, inteligencia artificial, todo esto. Ahí hay un gran camino también para generar nuevas oportunidades. Desde el punto de vista tecnológico, acabamos de hablar de talento digital y de competencias digitales, slicing, edge computing, va a dar debería dar muchas oportunidades a desarrolladores, a nuevos fabricantes de hardware, a nuevas soluciones industriales. Y por último, el ámbito de los dispositivos. Es que seguramente no podemos hablar todavía de cómo van a ser los dispositivos del futuro, porque seguramente todavía no nos lo podemos imaginar. Para esto y para lo que surja, pues tenemos a 4 grandes profesionales. Sergi Figuerola, primero, ahora os lo presentaré. Hola, Sergi. Xavier Pi, Federico Ruiz y Telmo Pérez. Por favor, tomar asiento. Hola, Telmo. Primero de nuestros invitados, Sergi Figuerola, es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente es el CTO de la Fundación Indoscat. Ha participado, no los voy a leer todos porque no acabaríamos, en numerosos proyectos europeos, y ahora está en 5G City, por ejemplo, para el desarrollo de esta tecnología, y es mi compañero de sufrimiento en la iniciativa 5G Barcelona, de la cual es CTO, y ahí estamos luchando con ello. Nuestro segundo invitado es Xavier Pi. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, también es perito especializado del Colegio de Ingeniería Industrial de Cataluña. Es el líder de la Comisión de Industria 4.0 en el Colegio de Ingeniería Industrial de Cataluña y también un gran experto en sistemas embebidos y cosas bastante interesantes que ahora nos irá desgranando. Federico Ruiz es nuestro responsable del Observatorio Nacional del 5G, un observatorio que está impulsado por el Gobierno de España, del cual estamos muy orgullosos, ¿no, Federico? Y también es ingeniero en telecomunicaciones y también nos va a ilustrar suficientemente. Y por último, Telmo Pérez. Gracias a todos, el profesor. Telmo Pérez es director de innovación en Acciona. También tienes una carrera larguísima, involucrado en muchísimos proyectos, sobre todo una carrera desarrollada en Orange, en France Telecom, y por lo tanto con una gran experiencia en este ámbito. Para empezar, pues os voy a lanzar una pregunta así genérica al aire y me vais contestando. ¿Cómo creéis que impactarán las redes inteligentes, y 5G es una red de este tipo, en el desarrollo de nuevos modelos de prestación de servicios y generación de productos? ¿Van a cambiar cosas? ¿Van a cambiar los sistemas productivos? ¿Va a influir este tipo de redes de conectividad en la relación cliente-proveedor, por ejemplo, en las relaciones externas? ¿Cómo lo veis? Así un poco genérico. Tenéis vuestros 5 minutos de gloria para explayaros. No sé, Sergi.
Vale, bueno, gracias por la introducción, Eduard. En primer lugar, la respuesta es sí, impactarán y cambiarán el paradigma de relación que va a haber entre cliente y proveedor. Ahora bien, como respuesta rápida, lo que también podríamos dar es que básicamente va a aparecer nuevas oportunidades, más automatización, nuevos servicios, más flexibilidad, más integración de distintas tecnologías, a la vez que generarán nuevos sitios de trabajo, de la misma manera que se van a eliminar otros cuantos. Pero lo que podríamos decir es el hecho de más capacidad, menos retardo, no parece mucho. Sin embargo, hay que entender todo lo que el 5G habilitará. Es decir, es una manera nueva de entender el B2B y el B2C. Y como de alguna manera bien adelantabas anteriormente, van a establecerse estas relaciones. Se puede decir que los nuevos formatos de contenido, servicios y nuevas interfaces de usuario habilitadas por el 5G, lo que van a cambiar son los hábitos de consumo, la fidelidad e incluso el pago que se va a ejecutar por los servicios. En definitiva, nos encontraremos con nuevos modelos de negocio, de prestación de servicio, nuevos servicios que se traducirán en nuevas oportunidades. Y todo ello, básicamente, digamos que estamos delante de una innovación incremental en lo que hace referencia a la infraestructura. Es por el hecho de que tenemos a día de hoy dos infraestructuras colaborando y trabajando al mismo momento, y va a significar una innovación disruptiva en el servicio, que es lo que generará un gran escenario de competitividad e innovación en distintos sectores. Sin ir más lejos, también añadir el hecho de que, según un estudio realizado por la comunidad TIC global, el 91% de la comunidad espera que van a aparecer nuevos productos y servicios que a día de hoy no existen. Digamos que no deja de ser una expectativa, pero sin duda, digamos, esto puede generar una tendencia, hay que tenerlo en cuenta. A la vez, el 87% esperan la aparición de nuevas industrias, por lo que digamos que hay mucha expectativa esperando en este cambio. Igualmente, hay estudios que dicen que el 5G y las tecnologías móviles se convertirán en lo que sería una tecnología de propósito general. Y esto, bueno, por lo tanto, va a conllevar lo que sería un impacto en la economía y en muchas industrias. Según Helpman, esto se va a traducir en un periodo de crecimiento desigual que empieza con una desaceleración prolongada, digamos, periodos de I+D, en 5G ya llegamos más de 10 años, reorganizaciones, rediseños de industrias, aprendizajes, y seguido de una aceleración muy rápida, que en cierta manera es lo que estamos empezando a ver hoy en día en la temática del 5G. Esto básicamente va a significar que las economías necesitan una compleja transformación para asimilar lo que es una nueva tecnología de propósito general, lo que implica un impulso de los sectores digitales a liderar también lo que sería la economía global. Así pues, hay que empezar a entender las tecnologías móviles habilitadas por 5G como un servicio genérico que será vital para el funcionamiento de productos de uso o sistemas de producción, exhibirán un gran dinamismo tecnológico, es decir, representarán un esfuerzo de innovación que incrementará en el tiempo la eficiencia con la cual el servicio fue realizado y presentará una complementariedad innovativa, es decir, proporcionará capacidad de potenciar innovación en sectores donde se aplique. Sí, pues, en definitiva, y para terminar, es una revolución tecnológica que debiera acompañada también de una innovación sistémica. Muy bien. Telmo, ¿qué opinas respecto? Bueno, y desde el punto de vista, obviamente, de... Claro, sí, bueno, en primer lugar, vamos, me gustaría agradecer la invitación, ¿no?, a la Universidad Internacional Manuel Pelayo y a METIC, para alguien que, como bien decías, pues ha desarrollado casi toda su carrera en el sector de la tecnología y de las telecomunicaciones. Es un verdadero placer, y sin ánimo de ser corporativo, pero para hilar un poco con la pregunta también, ¿no? Al final, bueno, pues Acciona prácticamente, supongo que la mayoría lo conocéis, ¿no? Pero bueno, empresa familiar, prácticamente centenaria, cotizada en bolsa, que gozamos de una diversidad de negocios, donde los principales son la división de infraestructuras y la división de energías renovables, pero donde tenemos otros muchos negocios que van desde no tan conocidos, como pueden ser bodegas de vinos o incluso pues, gestión de eventos y singulares especialmente, y museos, por lo que nos hace pues, una empresa especialmente interesante a la hora de poder probar todo este tipo de nuevas aplicaciones que el 5G trae, porque vamos, como es obvio, pues estamos en una fase todavía un poco incipiente en cuanto a las aplicaciones de casos de uso y de generación de valor, más allá de que la parte I+D, como bien comentaba Sergi, pues ya lleva unos años de tracción, ¿no?
Pero en ese sentido, pues más allá de todo toda la ecuación coste-beneficio, generación de valor que esperamos de estas aplicaciones para nuestros negocios principales, pues, por ejemplo, pues mismo en esta filial de eventos que comentaba, hemos tenido la suerte de hacer un piloto juntos, ¿no? Sí. Por supuesto, el Festival un piloto Cruïlla, muy interesante. efectivamente, donde, bueno, lógicamente las necesidades, el 5G, en todas aquellas aplicaciones donde las necesidades de ancho de banda, como era este caso, o de disponibilidad de datos, especialmente en tiempo real, allí donde especialmente la infraestructura fija tampoco llega o no es suficiente, pues pensamos que va a aportar un gran valor, ¿no? En ese sentido, si pensamos en los negocios principales de Acciona, ¿no? Por ejemplo, como es el negocio de infraestructuras, sí que pensamos que va a cambiar de forma relevante la manera en que tenemos de trabajar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, a lo largo de la mesa, pues encantado de dar ejemplos o cuál es nuestra visión, pero bueno, ciñéndome un poco a lo que comentabas, ese cambio en la forma de trabajar también conlleva cambios en la cadena de valor y lógicamente, cambios en la relación cliente-proveedor e incluso en la forma de encarar los proyectos, ¿no? Donde una empresa, pues por ejemplo, de construcción, que diseña, ejecuta una obra y luego la opera o la mantiene en muchos casos, pues está especializada o su principal foco es gestión de proyectos. Nunca hablamos de servicios o de productos, como comentabas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por ejemplo, en sector construcción y hablando también de un piloto que hemos hecho con 5G, que es la gestión de maquinaria pesada autónoma o teleoperada, en ese aspecto pues lo hemos probado con dampers de decenas de toneladas, por ejemplo, de su utilización autónoma o teleoperada, como decían, en obra, pues ese tipo de aplicaciones va a hacer que cambie la relación cliente-proveedor, lógicamente. Ahora, por ejemplo, una obra se gestiona a través de multitud de subcontratas que a partir de ahora seguramente deberán ser menos, más fuertes y más tecnológicas, ¿no? En vez de llamar a las típicas subcontratas, donde básicamente te aporta mano de obra. Por lo tanto, local, cambios en cadena, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mejor directamente pues hablas con Caterpillar que te provee esta maquinaria pesada ya conectada y que con cierto nivel de integración a través de APIs con Caterpillar, pues ya trabajamos directamente, ¿no? Y gestionando esa maquinaria desde cualquier parte del mundo, ¿no? O en energía, por ejemplo, la gestión de redes inteligentes distribuidas o cuando, bueno, pues la adopción del autoconsumo sea todavía mucho más relevante, pues que donde prácticamente cada ciudadano o cada empresa o edificio pueda ser prácticamente un mini productor de energía con toda la complejidad que eso conllevará y integrada con el mundo del almacenamiento que también llegará en breve y que ya se está empezando a aplicar, pues tendrá multitud de aplicaciones que generen valor y que sean esenciales para esos negocios. Pero bueno, si me permites un minuto más, sí que también quería abrir un ámbito de nuevas oportunidades, como bien apuntaba Sergi, donde lo estamos viviendo de primera mano. O sea, hay un ámbito donde pensamos que el 5G va a ser crítico, que es todo el tema de movilidad y transporte en entorno urbano, ¿no? Y en ese sentido es curioso y es algo que estamos viviendo en el último año porque, por ejemplo, pues como Acciona, y a lo mejor algunos de vosotros lo habéis tenido oportunidad de verlo, pues hemos entrado en el mundo de la movilidad, en este caso a través del motosharing o motos compartidas, pero lógicamente esto irá a más. Si te fijas en las empresas que trabajan en el mundo de la movilidad, más allá de que la parte tecnológica es muy importante, no solo se terminan ciñendo a un solo vehículo, a un solo servicio, como suele ser el VTC, sino que intentas expandirte geográficamente y por negocios o vehículos lo más rápidamente posible. Y, lógicamente, con la llegada en el medio largo plazo de todo el tema de vehículo autónomo, el 5G, o sea, eso no ocurrirá sin el 5G, ¿no? Y básicamente por la conectividad masiva, ¿no? Y en tiempo real y en un entorno abierto, en un entorno de outdoor donde la infraestructura fija no deja de ser tan relevante, ¿no? Entonces, es curioso porque, por ejemplo, si ves quiénes estamos compitiendo ahora mismo en el mundo de la movilidad urbana, especialmente en España, por ejemplo, pues están los gigantes, ¿no? Pues los Uber, bueno, los Google hasta cierto punto, pues desarrollando tecnología en Estados Unidos que quieren empezar a aplicar también en otros países. Hay un montón de startups y, curiosamente, somos empresas de infraestructuras también las que estamos entrando en este mundo
cuando no tenemos más legitimidad seguramente desde un punto de vista de negocio que una empresa de tecnología o una empresa de telecomunicaciones. Al final, una moto lleva una SIM y está conectada como cualquier dispositivo móvil o fijo para una teleco, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá aparece el concepto de operador urbano en un futuro. Exacto, ¿no? Y es un poco a lo que vamos, pero es curioso cómo la aplicación de la tecnología y el 5G, lo único que hará será amplificar todavía más estas capacidades, hace que una empresa tradicionalmente de infraestructuras y B2B de repente sea capaz de diseñar servicios y lanzar en tiempo récord servicios y productos B2C por primera vez en su historia y en ámbitos eminentemente tecnológicos donde hay, digamos, un océano azul, como se dice, donde podría haber entrado cualquier otro tipo de compañía. Entonces, donde, por ejemplo, hace 2 años prácticamente no podríamos casi ni soñar en tener como partner a un Google o a otro tipo de empresas tecnológicas, precisamente por haber tomado nosotros esa posición, se empiezan a crear este tipo de relaciones, más que cliente-proveedor, diría de partners o incluso de competencia, pero que, como decía, en un entorno donde seguramente en el futuro nos iremos integrando más, ¿por qué no? Lleguemos a partnerships más que competencia. Exacto. Entonces, bueno, es todo un mundo, ¿eh? Muchas gracias, Telmo. Xavier, ¿cómo lo ves tú desde con tu experiencia en Industria 4.0, un poco más interno, ¿no? En la pregunta hablabas de servicios y productos. Sí, bueno. Me voy a centrar en los productos, ¿no? Bien. Entonces, los productos voy a plantearlo en 2 partes. Una sería el propio desarrollo, ¿no? Concepción y desarrollo del producto, y luego, pues por otra parte, lo que afectará a los medios productivos. Desde el punto de vista del producto, hay un concepto emergente que está emergiendo con mucha fuerza en el ámbito de Industria 4.0, que es el gemelo digital, ¿no? el digital twin. La idea es disponer pues, de una réplica digital de un elemento físico. Y aquí lo interesante es que si nosotros planteamos una cadena, un ciclo de vida, ¿no? En el cual mapeamos una cadena de valor, podemos plantear un ciclo de vida en el mundo físico y un ciclo de vida en el mundo digital. Si disponemos de gemelos digitales suficientemente completos, buena parte del ciclo de vida, no digo toda, pero cada vez más se puede realizar en el ámbito puramente digital, ¿no? Esto, para hacer un símil, sería un poco una trampa, ¿no? Pasa como en las transformadas de Laplace, ¿no? Aquellos, qué recuerdos. Estamos en el mundo, ¿no? De las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y Laplace tiene una idea genial que es transportarnos en la operativa en el mundo de los polinomios, ¿no? Que es mucho más fácil, y luego pues volver otra vez, ¿no? Al mundo de las ecuaciones diferenciales con una solución. Aquí estaríamos en el mundo físico. El truco es pasar al mundo digital, desarrollar, testear, equivocarse, probar en el mundo digital. Para poder hacer esto hacen falta simuladores con la suficiente capacidad para poder testear lo que queremos probar y luego al final volver al mundo físico. ¿Vale? Por lo tanto, la unión entre el OT y el IT tradicional dejará de ser una quimera. ¿O? Bueno, es una Siento pregunta. interrumpirte. No. Bueno, abro un paréntesis, ¿no? Porque con la cuestión del mundo IT-OT, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Informáticos, ¿no? Bata blanca, y gente de informáticos de planta o ingenieros de planta, ¿no? Bata azul. Hay estudios que apuntan que hay una diferencia de mentalidad en estos 2 colectivos, que básicamente se centran en una percepción distinta del riesgo y percepción distinta del tiempo. ¿Vale? El caso del tiempo es muy claro, porque en el mundo, digamos, OT, ¿no? de los sistemas productivos, es frecuente encontrar ingenieros que piensan en diseñar productos que tengan una vida infinita, incluso en el software. Es decir, un producto de software funciona y una vez funciona no se toca y puede durar 10 años, 20 años, y el argumento de, oye, esto habría que cambiarlo. ¿Por qué? Hombre, porque ya lleva 10 años. El argumento es decir, hombre, pues perfecto, lleva 10 años, no ha creado ningún problema, pues ¿para qué tocarlo? ¿No? En cambio, desde el punto de vista de IT extremo, en el otro, los sistemas se actualizan automáticamente por sí solos, porque forma parte de una ley natural, ¿no? Que los sistemas hay que actualizarse, y si no se actualizan es que algo va mal, ¿no? Entonces sería una percepción distinta, ¿eh? En el mundo, digamos, de planta, un sistema automático de actualizaciones es muy difícil de entender, ¿no? O sea, es que el sistema se actualiza automáticamente, esto cómo va a provocar un fallo, esto es inimaginable, ¿no? Y en el tema de los riesgos, pues, bueno, nosotros en la comisión utilizamos un símil,
y es que la visión de riesgo de un desarrollador, ¿no?, típico de aplicaciones, ¿no?, de apps, ¿no?, que sería como un skater, es decir, vamos a hacer el símil de un skater y un alpinista. Los dos están subiendo por una pared vertical, más o menos. El skater sube, baja, asume riesgos, sí. Puede tener una mala caída, sí, pero lo normal es que caiga y, bueno, pues a lo mejor se tuerce la muñeca, un tobillo, etc. El alpinista ejecuta los pasos uno detrás de otro, se asegura, puede cometer pequeños fallos, pero un fallo, pues una caída puede ser fatal. Digamos que el desarrollador o el developer del mundo IT es muy iterativo. El error es consustancial, ¿no?, en la propia dinámica, y en el mundo T, pues la dinámica es de asegurar un paso absolutamente hasta dar el paso siguiente, ¿no? Entonces, esta combinación de IT-OT es uno de los problemas que hay ahora cuando se habla qué es lo que está frenando el desarrollo, la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Y ese mismo problema lo tiene en Alemania, en Estados Unidos, aquí, en todas partes, que es cuando se habla de encontrar profesionales, profesionales que tengan las dos antenas, que puedan pasar en modo IT y en modo OT, y además que tengan los conocimientos de ambos lados, ¿eh? Bueno, cierro el paréntesis porque... Es un paréntesis muy interesante. Bueno, pero entonces... Me ha quedado claro que el 5G o esta conectividad puede facilitar un poco... Bueno, entonces, ¿aquí qué pasa? Fijaros, ¿no? Si hablábamos de la cadena esta de física, ¿no?, y la cadena virtual, los skaters se mueven muy bien, ¿no?, en la parte virtual, los alpinistas están en la parte física, asegurando. Entonces, claro, si pasamos al mundo de la simulación, y luego pues habla mucho de los sistemas ciberfísicos, ¿no?, sistemas híbridos, tú puedes desarrollar un sistema real y que una parte esté simulada, con lo cual esto acelera mucho el desarrollo, ¿no?, de los productos, y ahí es donde el 5G pues, puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque puedes disponer cualquier elemento, sea físico o sea virtual o digital, por definición ya está conectable, sin los frenos de tener que cablear, de tener que conectarle en cualquier posición y en cualquier lugar, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos la oferta de ancho de banda, que esto pues permite, cuando se habla de inteligencia artificial, ¿no?, machine learning, pues los sistemas hay que entrenarlos. Para entrenarlos hay que subir normalmente volúmenes grandes de imágenes o de datos a un servidor potente, puede estar en local o en la nube. Luego, cuando el sistema está entrenado, el resultado sí que puede funcionar en local con un sistema de menos potencia, con lo cual le interesa ancho de banda. Y luego está el tema del tiempo real, que ya no lo abro ahora para no enrollarme. Muy bien. Federico, un poco de visión desde el observatorio. Desde el observatorio nos enfrentamos a menudo con la pregunta o el comentario de la pausa de café de el 5G es transformador, es disruptivo, y nos enfrentamos con extremos. La gente que acepta el 5G como algo que va a cambiar las cosas y la persona, el interlocutor, que es más bien escéptico. Ya será menos, que si 5 va a ser 4 más 1, ¿no? Y aquí no voy a hacer la encuesta de quién realmente piensa una cosa u otra, pero seguro que hay porque lo he visto en las pausas de café. Y al escéptico le respondo que 5G será para él lo que él decida. Como usuarios, todos en algún momento veremos que el 4G en nuestro móvil en algún momento pasará a 5G. Y de hecho nos ha sorprendido la industria del móvil acelerando este paso y lo hemos visto en las grandes ciudades ya este verano. Un primer paso que culminará posiblemente dentro de un año y medio, 2 años, y para todos nosotros, efectivamente, 5 será 4 más 1. Pero hay algo más, hay algo mucho más, y es la razón por la que existe el observatorio. Entonces, echemos la vista atrás. En todas las generaciones digitales de telefonía móvil ha habido lo que se llama a veces un ganador, y yo creo que voy a comentar un poquito el concepto de ganador. 2G, Europa obtuvo un rédito económico descomunal, surgieron nuestros campeones europeos y como europeo los acepto como míos, igual que un finlandés o un sueco. Llegó 3G y vimos la transformación de las costumbres en Japón y el enorme impacto que tuvo en Japón la industria 3G, y luego llegó 4G y vimos una transformación todavía mayor.
de la economía americana, que ha sido cuantificada en un impacto mínimo de 1.000 millones de dólares, si no es más. Y vimos la aparición de la economía de las plataformas. Esta sensación de que todas las economías se ven afectadas por cada tecnología móvil y todo el mundo gana algo. Pero está claro que para algunas economías el impacto es mayor, el impacto positivo es mayor, no es que sean el ganador, pero algo de eso hay. Entonces la preocupación es que la industria y la sociedad europea y española sean un ganador. Si es posible, volvamos a tener la posición que tuvimos en 2G. De eso va el 5G y de eso va el observatorio. En intentar que no sea 4+1, sino que sea realmente un efecto disruptivo. Echemos también la vista atrás en cuanto a los efectos de la telefonía. El 1G, el predigital, era la hoguera de las vanidades. Era el ejecutivo que tenía esto y todos nos mirábamos, no queríamos dar la satisfacción de que viera que nosotros lo viéramos, pero un efecto de vanidad, la conectividad. Eran teléfonos pesados y demás. Vimos luego que 2G empezó a democratizar esto, 3G vimos la transformación de la sociedad japonesa, nos maravillamos de que los japoneses pudieran estar en sus trenes absortos en sus móviles. Ahora nosotros somos exactamente iguales. Llegó el iPhone, el 4G, y vimos que la transformación era también muy grande. Vimos que la conectividad hemos visto la transición de un aspecto de lujo, de cuello blanco, hasta una democratización. Con 5G ese movimiento va a proseguirse. A 5G, a la telefonía móvil, que era antes algo de cuello blanco, bueno, azul, de repente le va a salir un cuello azul, un cuello de mono, un blue collar, ¿vale? Entonces a la telefonía móvil le ha salido de repente una parte industrial. De repente es como un ejecutivo que se encuentra ante un futuro de trabajador manual. Entonces le ha salido de la pata Internet de las cosas, el IoT, y le ha salido la pata de un nuevo tipo de conectividad que va a tener un impacto. Si queremos que tenga impacto, tendrá un enorme impacto, que es la conectividad de alta fiabilidad y muy baja latencia. La telefonía móvil en sus evoluciones es una evolución también de hacerse transparente. 5G va de olvidarse que la conectividad está ahí. Estamos transformando y estrujando de la ley de Shannon todo lo que podemos estrujar a base de ingenio, de refinir el canal. Por lo tanto, no nos queremos encontrar con alguna limitación de ancho de banda, no nos queremos encontrar con ninguna limitación de latencia y queremos que la conectividad sea local. 5G, por lo tanto, va a acompañar a las cosas hablando con nosotros y, más importante aún, hablando entre cosa a cosa. Y va a ser un acompañante perfecto de la industria, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial. Aquí entro en modo entusiasta y en modo... Bueno, yo me voy a quedar con... Ahí luego haremos para resumen, pero olvidarse de que la conectividad está ahí. No sé si reflexionamos sobre esta gran frase, Federico. Olvidarse, quizá vaya relacionado con las ofertas de datos ilimitados por ahí, ¿no? O sea, olvidarnos de que la conectividad es un añadido. Bueno, seguiremos un poco una pregunta para cada uno de vosotros, aunque matizada por lo que habéis comentado, Sergi. Los procesos de estandarización, todos los temas legales, todos los temas que comportan los nuevos estándares, pueden ser aspectos que dificulten no solo 5G, sino en general cualquier tecnología. ¿Crees que las primeras implantaciones redes comerciales, que en España ya tenemos alguna, basadas en el modelo non-standalone, que es un modelo que si quieres puedes explicar un poquito, por si alguien no sabe de qué va, pueden hacer superar, ¿no?, un poco el miedo, ¿no?, o las ansias de tener estos estándares ya puestos en marcha? El 5G de verdad, ¿no?, que muchos dicen el puro. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay varios puntos a tocar, ¿no? Antes quería hacer una mención a los comentarios que se han dicho en la mesa. Y creo que es importante que los distintos sectores, y en este caso hablamos de la industria también, aprenda de lo que ha vivido el sector de la informática y el sector de las telecomunicaciones. Porque se empezó virtualizando un servidor, luego se empezó a virtualizar equipos de telecomunicación para tener infraestructura virtual y ahora estamos moviendo este paradigma al tema de IoT con temas de
lo que comentabas, ¿no? De los gemelos digitales. Yo creo que es importante de cómo somos capaces de recopilar todo el conocimiento aprendido para luego aplicarlo a nuevos sectores y acelerar más el crecimiento. Luego, referente a lo que comentabas y también al impacto del corto plazo, yo creo que también debemos ser conscientes de lo que significa a día de hoy corto plazo, teniendo en cuenta la aceleración tecnológica que hemos vivido los últimos 10 años. Es decir, nuevas tecnologías, nuevas plataformas. Luego, en cuanto a lo que comentas del estándar, desde mi punto de vista, básicamente el estándar está siguiendo su proceso y lo que no debemos olvidarnos es de la complejidad que hay detrás de la tecnología 5G, la cual es más compleja que su predecesora en este caso, que es la 4G, ¿no? Digamos que el 5G no es solo lo que sería una tecnología radio, sino va acompañada de otras tecnologías y en este sentido podemos poner todo lo que acompaña de redes gestionadas por software, todo lo que es también el tema de Edge Computing y muchas otras cosas, y con ello conlleva pues mucha más complejidad en su desarrollo. Luego ya entrando un poco en detalle a lo que comentas de standalone, non-standalone, bueno, desde mi punto de vista yo creo que el despliegue que están haciendo a día de hoy los operadores está acorde en las funcionalidades y, digamos, necesidades que hay en los distintos sectores y en las aplicaciones de hoy en día. Por mi parte, creo que es una buena estrategia empezar con non-standalone y luego ya evolucionar con standalone a medida que se hagan nuevos servicios y nuevas tecnologías. Cuando hablamos de non-standalone y standalone, básicamente la diferencia es non-standalone significa que una red 5G utiliza el core 4G para la señalización y esto es una parte del proceso de migración que puedas tener en su evolución, ¿no? Pero ya que hablas también de dificultades, yo me atrevería a decir que no hay que dejar de lado tampoco los temas geopolíticos y también de control y de dominancia tecnológica que hay hoy en día. Y el hecho también de que la Comisión Europea mencione la importancia o quizá la consideración que tendrían que tener como infraestructuras críticas de Estado el 5G, el hecho de que esto condicione una aceleración de despliegues para tenerlo ya que de alguna manera hipoteque al sector o lo impacte negativamente. Aparte, y hablando otra vez de dificultades, yo personalmente soy bastante crítico en todo el tema de regulación. Es decir, no tiene sentido que en Europa ni la Comisión Europea, a menos de que sepa yo, evidentemente, ¿no?, pero que no se haya puesto un acuerdo de mínimos entre Comisión Europea y Estados miembros a la hora de lo que sería licitar, subastar lo que son los espectros y gestionar su coste. Porque entonces, si se pretende tener operadores globales que de alguna manera tengan una perspectiva mayor y sean más competitivos, ¿cómo puede un operador acometer una inversión en 5G cuando va a tener 27 Estados miembros que funcionan con diferentes timings, que puedes desplegar aquí pero no puedes desplegar allí? Entonces yo creo que aquí ha habido un error estratégico global a nivel europeo para competir con realmente gigantes que nos encontramos en Estados Unidos o Asia, ¿no? Y aparte, ya para finalizar también el comentario, yo creo que cuando comentas corto plazo, leyendo un poco los estudios, miras análisis, por ejemplo, Qualcomm, hay estimaciones que para el 2030-35 todo lo que es la economía alrededor de 5G, hablando de economía me refiero a servicios y productos, va a estar del orden de 3,5 trillones de dólares y va a generar 22 millones de puestos de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta la perspectiva temporal, yo creo de que estamos hablando que el 5G es una carrera de largo plazo, no a corto plazo. Y luego un poco también mirando los intereses que hay a día de hoy desde el punto de vista del operador y cuáles son, digamos, sus 3 mejores beneficios derivados del 5G, todavía nos encontramos en que es el crecimiento del mercado de móviles, uno de ellos. El segundo, un mejor servicio de usuario, satisfacción. Y al final sí que es ya la creación de nuevos modelos de negocio. Aprovecharé esta intervención porque me han pasado las preguntas del público, las iré introduciendo si veo que... Entonces, hay una pregunta que creo que has abordado, que nos dice del público, ¿cuándo tendremos los modelos de costes, precios finales de estos servicios? Enlaza un poco con este roadmap. ¿Cuándo crees? Bueno, aquí yo creo que... yo creo que deberíamos diferenciar aquí temas industriales de yo creo que tenemos que entender de que no estamos hablando de cuestiones de tiempo, de cuándo llegará. Hay que conceptualmente entender qué significa el 5G. Así como el 4G, por ejemplo, es una red genérica que ofrece el mismo tipo de servicio a todos los usuarios y es muy fácil definir en cierta manera una tarifa, unos costes de más, el 5G será capaz de personalizar el tipo de servicio para el tipo de aplicación y para el tipo de usuario. Por lo que nos vamos a encontrar con multitudes de tipos de servicio que pueden tener multitudes o distintos tipos de coste y a la vez una mayor competitividad. Por lo que yo creo que a día de hoy quien ha lanzado la oferta comercial es Vodafone
creo que es una tarifa, digamos, ilimitada, pero a partir de aquí tampoco el estándar está finalizado, no se puede jugar con toda su potencialidad, pero nos encontraremos con esquemas muy distintos. Una cosa que, por ejemplo, digamos que saca un poco la atención o llama la atención es lo que está sucediendo en Alemania en el tema de espectro. Es decir, ya no son los operadores los que gestionan el espectro, sino que las en grandes factorías, digamos, fábricas, empresas, lo que están haciendo es adquiriendo derechos de espectro de su zona de trabajo. Con lo que te das cuenta que al final una fábrica va a gestionar su propio espectro, evidentemente va a ser una herencia, un pago al operador en cuestión, pero el hecho de que en este territorio, en estos kilómetros cuadrados, tú utilices tu espectro para tus funcionalidades, pues está abriendo ya nuevas vías de negocio que ya de alguna manera deja entrever el hecho de que tenemos que pensar con una mentalidad abierta, dejar de pensar como pensamos a día de hoy, intentar de pensar distinto, porque es la manera de afrontar lo que 5G va a impactar. Muy bien, gracias. Xavi, enlazamos con el comentario casi tenía preparada una pregunta relacionada con Alemania, pero me ha ido muy bien la intervención de Sergi, que no estaba preparado, lo ha dicho él. Xavi, de tu experiencia en Industria 4.0 en países como Alemania, ¿cómo ves con esto que acaba de apuntar Sergi, la situación en España un poco? ¿Cómo lo ves tú? Mira, hace un tiempo oí un comentario y, bueno, cito la fuente, era un alto directivo de Schneider Electric, y hizo un comentario diciendo, esto en Industria 4.0 es como un safety car, como un coche de seguridad en una carrera de Fórmula 1. Por una parte da la sensación, ¿no?, de que hay quien tiene la sensación de que se va lento, pero hay que pensar que el safety car, la velocidad media son 225 km/h, con lo cual no es que vaya lento. Y luego se puede tener la sensación, claro, en el coche de seguridad pues todo el mundo está como muy agrupado, ¿no? El que está en quinto lugar pues ve al que está en cabeza. Y esta metáfora iba en la línea de que va a haber un momento en el que cuando salga el coche de seguridad, aquí va a haber gente que va a acelerar mucho y otros que no van a acelerar. Va a haber gente que va a haber pilotos o coches que van a estar en delante y van a ir hacia atrás, y van a ver los que están atrás y van a ir hacia adelante, ¿no? Entonces, yo un poco diría, si pensamos, ¿no?, Alemania es el referente de Industria 4.0, pues sí estaría adelante. España, pues como ahora en el safety car, bueno, es relativamente, ¿no?, irrelevante en qué puesto está, en qué puesto estamos, pero ¿eso qué significa? Que aquí lo importante es en el momento en que salga el coche de seguridad, ¿qué vamos a hacer? Entonces, respecto al 5.0, lo interesante que está pasando en España es que hay una posición muy buena, hay mucha prueba piloto. Se están haciendo cosas, se están tocando cosas, en un momento en el que hay mucho por hacer. Y esto es un indicador súper interesante, porque la otra alternativa es no hacer nada y esperar a ver cuáles son los resultados. Entonces, en este caso, si haces esto, te puede pasar que te empiecen a adelantar y te quedes al final en la carrera, ¿no? Esta sería Muy bien. El análisis. Telmo, ya lo has apuntado antes, me ha quedado claro de los equipos mixtos, lo veo claro, y también veo claro que el modelo de negocio y sus consecuencias van a cambiar. En una empresa como Acciona internamente, o sea, internamente estoy hablando de los procesos internos, ¿crees que la utilización de redes inteligentes y 5G en este caso, por ser el tema, puede acelerar este proceso? ¿Cómo vivís este proceso de cambio? ¿Cómo se hace la transferencia, ¿no?, entre la innovación y el término productivo, ¿no?, en ese nuevo camino que hemos apuntado de operadores así un poco diferentes? Claro. No, sin duda, sin duda. O sea, en ese sentido, por ejemplo, o sea, las expectativas hacia el 5G son elevadas, ¿no? Desde lo más básico, como puede ser la propia cobertura o disponibilidad de red, que en algunos negocios nos encontramos con dificultades, por ejemplo, parques eólicos o embalses en zonas más o menos remotas, pues simplemente tener conectividad ya, aunque parezca increíble en estos tiempos, pues es algo de lo que no disponemos o es un lujo, ¿no? Pues desde esa parte un poquito más higiénica, digamos, hasta una parte un poco más transformacional, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, y ya que mencionas la productividad, ¿no?, me gustaría casi ahora trasladar la conversación hacia el entorno sectorial, ¿no? En este caso, adelante, infraestructuras barra construcción, ¿no?, por poner un ejemplo. Al final, por ejemplo, el sector de la construcción es uno de los más importantes, ¿no?, a nivel global, prácticamente es un 10% del PIB global, 10 trillones, perdón, de
dólares americanos, que básicamente es un mercado que se espera que doble de aquí al 2030 por la necesidad de infraestructuras y, bueno, pues una de las macro tendencias que es la urbanización, ¿no? o el movimiento de la población hacia entornos urbanos, donde, por ejemplo, por dar un dato, a día de hoy se concluyen, según he leído, pues más de 13.000 edificios cada día en el mundo, ¿no? Bueno, Acciona a lo mejor es una empresa más enfocada a la obra civil, pero bueno, al final solo en términos de edificios estamos hablando de ese ámbito. Y sin embargo, la construcción, según todos los rankings, y seguramente habréis visto en alguno de ellos, siempre aparece entre los sectores menos digitalizados. De hecho, bueno, ya aunque esto está cambiando, pero hay uno que ya tiene sus 3 o 4 años de McKinsey, donde básicamente la construcción solo supera a la agricultura y a la pesca en cuanto a digitalización. O, por ejemplo, uno muy claro, que es que en términos de productividad y a 70 años vista hacia atrás, básicamente no es que la construcción esté por debajo de la media en cuanto a las mejoras de la productividad, donde la tecnología ha tenido mucho que ver, sino que básicamente la productividad está plana desde hace 70 años y de hecho, pues eso, como recién llegado a este mundo, digamos, es curioso escuchar pues a la gente de construcción, como muchas veces dicen una frase que me hace mucha gracia, que es Telmo, se construye como en la época de los romanos, ¿no? Y yo les digo, no, yo creo que casi mejor, que ahí está el acueducto. Pero bueno, eso nos lleva al lugar donde estamos en una encrucijada, donde un sector que pesa mucho en la economía mundial va a cambiar de forma importante por primera vez en muchos años, sino incluso siglos, y ahí el 5G pues va a tener un rol importante, ¿no? Si tomo, por ejemplo, uno de los comentarios de Xavier, por ejemplo, la construcción tendrá que parecerse mucho más a la industria 4.0. O sea, una obra, sobre todo si es una gran obra civil, tendrá que parecerse mucho más a una planta de producción quizás automovilística o una planta de montaje que a lo que es hoy una obra, ¿no? Y elementos como todo tema de drones, de maquinaria teleoperada y autónoma, como mencionaba antes, robótica, impresión 3D a gran escala, que ya estamos probando. Bueno, pues tendrán que ser parte de esa obra, y esa automatización, y más en entornos donde las obras van surgiendo en distintas partes, donde la infraestructura fija no siempre está asegurada, pues el 5G será esencial. Y pensamos que ese será cada vez más el entorno constructivo, pensando más en el año 2025. Y en ese sentido, y querría hacer también ya un punto, porque bueno, en conversaciones privadas más o menos también va surgiendo, es donde creo que hay un riesgo y al mismo tiempo una oportunidad para la industria europea y española, retomando también incluso la cuestión geopolítica, ¿no? Al final, no solo la construcción o las infraestructuras son un sector muy importante en la economía, como decía, sino que es de los pocos sectores en el que las empresas europeas, y en particular las españolas, son líderes mundiales. Pero ¿qué está pasando? Está pasando que a nivel tecnológico, la parte de software, la incipiente parte de software que se está desarrollando en este mundo, está siendo comprada básicamente a nivel de startups por empresas norteamericanas, lo que supone que gran parte de los datos van a ser los dueños o va a ser gestionada por ellos. Y, por ejemplo, en Oriente Medio, en Asia, los gobiernos y los propios reguladores están empezando a fomentar la aplicación de estas innovaciones, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, hablando de la impresión 3D, ¿no? En hormigón, donde somos punteros, hay gobiernos que están empezando a obligar que un pequeño porcentaje de todas las obras sea impreso en 3D, en hormigón, en metal. ¿Qué estamos haciendo? Pues estos líderes mundiales de origen europeo en la industria estamos empezando a aplicar estas innovaciones en esos países, no aquí, lo cual es una pena, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, he tenido oportunidad de hacer este punto a nivel de Comisión Europea, y la propia Comisión pues te dice, oye, pues efectivamente, siempre que diseñamos agendas digitales, incluimos pues la automoción, la banca, las telecos, etcétera, cada vez más sectores, y nunca tenemos en cuenta las infraestructuras y a la construcción. Claro.
y creo que es esencial, es una oportunidad para seguir manteniendo ese liderazgo y un riesgo, lógicamente, si no lo hacemos, porque un 1% de mejora de productividad en un sector como ese hace que pases de conseguir y ganar obras a no ganarlas o a subir unos riesgos que hagan que a 15, 20 años vista muchas de estas empresas dejen de existir y sean relevadas por empresas de otros lugares. Muy bien. Federico, teniendo en cuenta todo lo que se ha comentado, desde el Observatorio Nacional también aprovecho a ver si nos puedes un poquito explicar qué es el observatorio en general. En España, desde este punto de vista, el observatorio, ¿qué retos mayores ha observado y en qué sectores estamos avanzando más en la aplicación del 5G para hacer estos cambios? El observatorio surge como una iniciativa yo soy empleado de la Mobile World Capital y el proyecto está desarrollado también evidentemente con nuestro cliente principal, que es la Administración del Estado y el Red.es y la Secretaría de Estado. Y nuestro papel es dar apoyo a todo esto que estamos discutiendo, la transformación y el que 5G logremos estar entre los países ganadores. De eso va Otogi. Sectores y cosas que estamos observando. 5G con 5G nos confrontamos a lo desconocido, y lo digo en plan positivo y en plan de oportunidad. Voy a empezar por falta de tiempo, sobre todo en enumerar. Vamos a cambiar la red, la vamos a virtualizar. Nos enfrentamos a una criticidad de la red de comunicación descomunal. Esto va a tener un impacto en la industria de la seguridad y en todo el supply chain de los equipos de comunicación, que es todo un desafío y es también una enorme oportunidad de negocio. Posiblemente alguien de fuera vea nuestra industria pues como tenemos un ejemplo de Acciona, como nuestros constructores, nuestras empresas de servicios, el que estas empresas puedan ir fuera diciendo que sus planes, sus edificios, sus puertos y sus aeropuertos están ya 5G ready, y ahí vas para un espectro que posiblemente no sea el que utilizamos aquí, sino sean ondas milimétricas, por ejemplo, en Estados Unidos, puede ser un boom y un aspecto diferenciador importantísimo. Ahí está el observatorio para dar apoyo a todo esto todo este esfuerzo de fortalecer a nuestra industria. 5G va a tener en algún momento el aspecto, la pata del triángulo URLC, las comunicaciones de muy baja latencia y de alta fiabilidad. Voy a aprovechar que posiblemente haya desarrolladores de software o gente que ha hecho software embebido en algún momento de su carrera. Estamos hablando de latencias de milisegundo, o incluso menor, finalmente serán mayor, con unas fiabilidades de 4, 5 y 6, 9. No nos entra un escalofrío. A mí me entraría si estuviera a cargo de un equipo de software encargado de desarrollar todo esto. Es un desafío descomunal, pero el que lo logre, y estoy seguro que se puede hacer, habrá encontrado un filón. Esa persona podrá cobrar por su software y sus servicios unas cantidades enormes. Estamos además cambiando completamente la red. La vamos a virtualizar. La parte de radio la vamos a desgajar, estamos jugando. Todavía ese aspecto de la estandarización está llevándose a cabo, no todo está claro, y eso es bueno, porque genera nuevas oportunidades de negocio. Si alguien está interesado en desarrollar equipos de radio, esto es impensable en el momento de 4G, la oportunidad es ahora. Tenemos la suerte en España de contar con el Mobile World Congress y para mí la experiencia de acompañar al equipo de Eduard en la definición de los pilotos de cada año es, aunque yo lo veo un poco como observador, es extremadamente instructiva. Nos encontramos con que de repente la red ya no es el problema. El factor limitante... Sí, el problema se traslada. De repente el factor se traslada. De repente es la cámara, el vídeo, el interruptor, aparte de las relaciones entre empresas, que es el aspecto posiblemente más crítico, porque es un esfuerzo colaborativo. De repente se vuelven estos equipos, el cuello de botella. Luego, si alguien está pensando en un equipo de vídeo, de interfaz humano, que sea capaz de poder aguantar el tirón de estas latencias, esta fiabilidad de milisegundos, estas latencias altas, este es el momento. Y no había encontrado una apertura de mercado. Se abre ahora una apertura de mercado, una especie de coincidencia estelar que hace que mientras dure el proceso de estandarización y de formación de 5G, este es el momento, aprovechémoslo. Muy bien, estamos acabando, pero
Quedan unas preguntas del público. Yo os pido que las contestéis muy rápido. Hay alguna que daría para días, pero simplemente por tiempo yo las lanzo y contestáis. Bueno, propondré uno de vosotros que conteste, pero podéis intervenir. ¿Para cuándo la convergencia entre TMT y satélite, 6G? Eso sí que sería revolucionario, Sergi. Bueno, digamos que convergencia, y ya se está trabajando en proyectos de investigación en cómo de alguna manera converger, no es tanto convergencia de red, sino convergencia de servicios entre una red terrestre y una red satélite. Ya hay algunos prototipos y que están validando. De hecho, desde IOSCAT estamos participando en el único, digamos, proyecto que hay de 5G a nivel de satélites financiado a día de hoy por la Comisión Europea y está dando sus resultados. Y luego lo que comentabas de 6G, yo creo que es importante de que no queramos ir demasiado rápido. Es decir, 6G no estamos hablando ya de otra tecnología, sino que ya es la convergencia tecnológica entre 5G, entre inteligencia artificial, entre el Big Data, entre los datos y todos estos temas. Y aprovecharía un momento muy rápido para comentar también el hecho de que creo que es responsabilidad nuestra el hecho de cómo enfocamos los pilotos. Hemos estado hablando aquí de pilotos y ahora comentaba Federico. Digamos que el 5G, una de las virtudes y amenazas que aporta es el hecho de que los primeros servicios que están saliendo son servicios B2C. Esto implica que, digamos, gente de nuestra comunidad, empresarios, colegas, ingenieros, entendemos el valor añadido. Sin embargo, tenemos que ser capaces de llegar un poco más allá, ir al ciudadano de a pie y hacerle entender el hecho de que, ya que notó él la percepción del cambio de 3G a 4G porque empezó a navegar por Internet, dar servicios, tiene que darse cuenta de la implicación que significa 5G. Y creo que desde el 5G Barcelona aquí estamos haciendo un trabajo interesante y, por ejemplo, en el sector salud es un sector donde realmente puedes ver cómo la tecnología impacta a un ciudadano final. El hecho de que a ti te puedan operar, ¿por qué? Porque los 3 cirujanos no hace falta que estén en una sala, sino que puedan estar remotamente conectados en tiempo real, con alta definición, alta calidad, pues mucha gente va a empezar a percibir el hecho de que con esta tecnología no es de que mi móvil va a pasar a funcionar mejor, sino que se van a habilitar muchos más servicios y el objetivo final también es que aumente pues, la calidad de vida de todos aquellos los que tienen un impacto. Muy bien. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Sí? ¿Queréis alguna opinar al respecto de esta pregunta, de la convergencia? ¿No? Muy bien. Federico, ¿qué camino tomaremos en España y Europa en la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China? Y Europa debería abrir una nueva tercera vía. ¿Cómo lo ves a nivel muy general? La carrera tecnológica ha sido el tema del año, por lo menos hasta ahora. Hay tenemos un poquito de tiempo. Cansancio, o sea, pues... la posición, y siempre he llevado la discusión a ese terreno, es que el aspecto de fondo, y yo creo que es un tema que salió y está en la sesión de ayer, es, bueno, en una presentación que me gustó mucho, es una carrera tecnológica. Y tenemos que jugar a ello. Tenemos que jugar a ello, además, como realmente un solo gran Estado, que es Europa. No tenemos en España todas las piezas del puzzle. Los futuros campeones europeos se jugarán y se gestionarán a nivel y se gestarán a nivel europeo. Por lo tanto, el mensaje número 1 es, tenemos que estar, no sabemos realmente cómo va a terminar esta carrera tecnológica, pero 5G es una pieza importante y las piezas que hacen posible 5G hacen posible, no me habréis oído ya decir esto, harán posible otras cosas. La fotónica tiene su aplicación en las redes de Core, va a ser un elemento diferenciador en la cuántica del futuro. El 5G es un habilitador de la inteligencia artificial. Por lo tanto, más vale que nos tomemos esto como una carrera tecnológica muy, muy seria en Europa. Muy bien, gracias. Xavi, y más en general, la introducción de 5G en el mundo en general del Internet de las cosas, no ya solo Industria 4.0, ¿cómo puede incidir? Bueno, antes mencionaba a Federico el triángulo, ¿no? Bueno, hay escenarios en las que necesitas conexiones masivas y a lo mejor no necesitas transmitir grandes volúmenes por sensor, pero hay muchos sensores, ¿no? Pues este escenario 5G te lo soluciona, ¿no? Luego tienes escenarios en los que puedes necesitar alta fiabilidad.
antes ha salido el comentario de las latencias, ¿no? En el ámbito industrial, históricamente, pues ha habido... Todo empezó con la RS-232, no sé si hay alguien que se acuerda en la sala, ¿no? Y durante mucho tiempo era el sistema, ¿no?, para comunicarse. Luego, 232 era punto a punto. Luego, pues bueno, aparece la idea de bus de campo, en la cual puede haber más nodos, ¿no? Y vamos a evolucionando, ¿no? RS485, otros buses, buses propietarios propuestos por marcas. Luego viene la Ethernet industrial. Antes Jesse comentaba, ¿no? Es verdad, Jeremy Rifkin decía... y dice, ¿no?, que lo que pasa en el mundo IT anticipa 10 años lo que pasa en el mundo OT. Es decir, en el mundo IT se virtualizan los sistemas y ahora pues viene el gemelo digital. Con lo cual aquí es muy interesante ver, podemos anticipar bastantes cosas, ¿no? Entonces lo que pasa es, llega el Ethernet y en el mundo industrial aparece el Ethernet industrial con tiempo real, que esto es lo que exige, digamos, los entornos industriales y que además sistemas críticos, ¿no? Pero ahora estamos inmersos en una batalla también entre estándares. Entonces me aparece 5G como un planteamiento en el que tienes latencias pequeñas, puedes tener grandes fiabilidades y ahí puede haber una irrupción, ¿no?, de un escenario con soluciones para aplicaciones industriales que rompa todas estas limitaciones, ¿no? Con lo cual, sintetizando la pregunta, ¿no?, en el IoT podemos tener una IoT de bajos volúmenes pero masivos, eso te lo soluciona, y luego podemos tener una IoT de gran velocidad, latencias, respuesta en tiempo real y eso también te lo soluciona. Entonces, imaginaos un espacio industrial, ¿no?, sería como una nave donde tienes esto permanentemente disponible, pues esto abre un escenario magnífico, ¿no? Muchas gracias, Xavi. Sergi, ¿en qué nivel del estándar nos encontramos a nivel europeo? Sí. Me pregunta a nivel español, pues a nivel... Digamos que si hay tres servicios básicos que catalogan el funcionamiento de 5G, el primero está estandarizado y se está terminando la estandarización del segundo y el tercero. Y a partir de aquí es cuando ya podremos completar una red donde de alguna manera tendremos los servicios máximos de baja latencia, de máxima capacidad, es decir, todo lo que comporta el 5G. Aquí estamos hablando que teóricamente siempre pueden haber problemillas, pero que el estándar se finalice finales de 2020, inicios de 2021. Muy bien. Telmo, y ya para acabar, acabaremos. Esta es mía. Y enlazando un poco con el tema del día de formación y talento digital y competencias digitales, una gran empresa como Acciona, ¿no?, ¿Qué precisa, ¿no? ¿Qué nuevos profesionales precisa? ¿Qué competencias necesitan los profesionales actuales? A grandes rasgos, ¿eh? Pues te diría que de todo. Que de todo. No, a ver, es que en particular, pues lógicamente venimos de sectores bastante tradicionales y tenemos que ir a una digitalización, pues como decía, casi no cuántica, pero que dé un salto relevante en los próximos años, ¿no? En ese sentido sí que, por ejemplo, pues la llegada del 5G nos coge un poquito mejor preparados a todas las empresas o industrias en general, pero con la llegada del 3G, pues básicamente habíamos dotado de tecnología móvil y aplicaciones a la plantilla. Con el 4G, digamos que las estrategias digitales todavía no estaban del todo definidas, pero ahora sí que empieza a haber esas visiones y esas estrategias un poco de cara a esa digitalización o la tan mentada transformación digital, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, bueno, pues nos coge mejor y todas las empresas, por muy tradicionales que sean sus sectores, van teniendo esos perfiles a ciertos niveles, ¿no? Pero en cuanto a fuerza de trabajo, fuerza productiva, por un lado, para la parte más operativa sí que falta esa educación previa y en ese sentido, pues bueno, la ministra incluso al inicio de la jornada de hoy, pues mencionaba, ¿no?, pues esa apuesta desde la FP o el ámbito universitario, porque bueno, pues como todos hemos leído, pues efectivamente hay un porcentaje muy elevado de puestos de trabajo a 20 años vista que a día de hoy no es que no existan, y es que, vamos, lógicamente no podemos formarlos, o sea, no podemos formarlos bien en ese sentido, pero bueno, las necesidades, pues ya te digo, son amplias. ¿Qué pasa?
pasa? Que, claro, el talento es escaso. O sea, los sectores que van más adelantados, y sea a nivel de gran corporación, de administración pública, incluso de startups, contratan a la gente con estas capacidades, con estos skills, por decenas o por cientos, hace que a las empresas un poquito más tradicionales nos cueste más. Pero al mismo tiempo, como yo digo, oye, pues somos también un campo de juego atractivo para poder desarrollar muchas cosas y nuevas aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, hemos creado, pues, también hasta cierto punto el típico, entre comillas, aunque intentamos aterrizarlo bastante en nuestros sectores, Digital Hub, ¿no? Donde, hablando en concreto de ciertas tecnologías, donde tenemos a día de hoy 6 tecnologías emergentes, ¿no? En las que estamos contratando gente y trabajando en pilotos y pruebas de concepto de todo tipo, sea algunas de ellas en 5G, o sea, en otro ámbito, que tienen que ver con la impresión 3D, como he mencionado, tienen que ver con la inteligencia artificial y la robótica, tiene que ver con los datos y con todo el tema de blockchain también, ¿no? Y objetos conectados. Entonces, lógicamente esos son los ámbitos, pero intentamos que dentro de su transversalidad los casos de uso y los proyectos que hagamos estén muy aterrizados. ¿Qué pasa? Que todavía estamos pues contratando personal experto en estas materias porque el conocimiento en las industrias todavía no existen. Entonces, por ejemplo, en realidad virtual y aumentada estamos incorporando pues gente joven con formación en videojuegos, en desarrollo de videojuegos, que es una formación que ya va existiendo y que lógicamente pues es adaptarlo a nuestras industrias, ¿no? Y es gente que está funcionando muy bien y aportando mucho valor, ¿no? Muy bien, pues yo daría por finalizada esta mesa, que creo que ha sido muy interesante. Agradeceros las aportaciones. Yo, bueno, no voy a hacer una conclusión porque es difícil con todo lo que ha salido aquí. Me quedo con 2 o 3 ideas. Una, creo que queda claro que 5G será una oportunidad, todavía por concretar, que aparecerán nuevos negocios mixtos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con partenariados mixtos que generen nuevas visiones, y me quedo con la gran frase, bueno, para mí, que es: si tienen 5G se tienen que olvidar de que están conectados, porque 5G es eso. Pues muchas gracias.